¿Se ha preguntado alguna vez por qué parece que toda una civilización pierde a veces el control de la realidad? ¿Por qué personas aparentemente razonables empiezan a adoptar creencias erróneas en grandes cantidades? Psicosis colectiva es el nombre que recibe este peligroso fenómeno que ha fascinado a intelectuales e historiadores durante décadas. Me gustaría empezar con una cita del famoso psicólogo Gustave Le Bon, antes de seguir profundizando. Las masas nunca están realmente sedientas. Si la evidencia les atrae, se apartarán de ella y optarán en cambio por endiosar el error. Es fácil para cualquiera que quiera darles ilusiones convertirse en su gobernante. Su víctima es siempre la persona que intenta disipar sus ilusiones. Este sorprendente descubrimiento nos hace pensar en cómo una civilización puede caer en la locura. Si le pidiera que nombrara las mayores amenazas para la civilización, podría mencionar pandemias, guerras o calamidades naturales. Sin embargo, ¿y si le dijera que, según Carl Jung, la mayor amenaza reside en la mente humana? Según Jung, la mayor amenaza para la civilización es nuestra incapacidad para hacer frente a las fuerzas que existen en nuestra mente. Es una lucha contra nuestra propia naturaleza, dijo. ¿Les suena el dicho latino Homo homini lupus est? El hombre es el lobo del hombre. El significado de Jung se resume perfectamente en esta afirmación. En los peores periodos de la historia, cuando la ilógica se convierte en la norma y no en la excepción, esta naturaleza lobuna se hace especialmente patente. Jung denominó a este fenómeno la peste psicológica. Afirmaba en su vida simbólica que el hombre es la mayor amenaza para la humanidad, y no el hambre, los terremotos, las bacterias o el cáncer, por la sencilla razón de que no hay defensa suficiente contra las epidemias psíquicas, que son mucho más destructivas que las calamidades naturales más graves. Pero, ¿qué es una psicosis colectiva? En pocas palabras, es una forma de epidemia de locura que hace que toda una civilización se vuelva delirante y pierda el contacto con la realidad. Puede sonar descabellado, pero hay muchos ejemplos auténticos e inquietantes a lo largo de la historia. Pensemos en la caza de brujas de los siglos XVI y XVII que asoló Europa y América. Miles de personas, en su mayoría mujeres, fueron perseguidas y masacradas porque se habían convertido en espías de una comunidad aterrorizada, no porque realmente hubieran cometido delitos. Según el libro de Francis Hill, The Delusion of Satan, cuando se calmó el frenesí, prácticamente no quedaban mujeres vivas en ciertas comunidades suizas. El totalitarismo del siglo XX es otro ejemplo notable. Millones de personas adoptaron creencias que hoy parecen descaradamente irracionales y peligrosas, pero en su momento, estos conceptos cautivaron a países enteros. Los devastadores resultados son fruto de una psicosis colectiva. Cuando una sociedad cae en la locura, sus ciudadanos sufren una regresión moral y espiritual, según las exhaustivas investigaciones de Jung sobre estos fenómenos. Se vuelven cada vez más emocionales, ilógicos y descuidados. En una multitud, la gente empieza a cometer crímenes que nunca cometerían solos sin sentirse culpables. Aún más aterrador es el hecho de que una sociedad en psicosis colectiva es incapaz de reconocer su propia locura, al igual que una persona en psicosis es incapaz de identificar sus delirios. Quienes viven con esta enfermedad son incapaces de ver el alcance del problema desde una perspectiva exterior. Pero, ¿qué hace que una civilización caiga en la psicosis de masas? Para responder a esta pregunta, primero tenemos que entender las razones de la locura de un individuo. Aquí se hace hincapié en las causas psicológicas, aunque a veces los traumas físicos y el abuso de sustancias pueden producir locura.
La causa más frecuente es una oleada de sentimientos desagradables, como la ansiedad o el miedo, que lleva a la persona al pánico. Cuando nos entra el pánico, buscamos frenéticamente alivio. ¿Se imagina este pánico extendiéndose como un virus por toda la población? Mientras algunos optan por enfrentarse a la causa de su preocupación, otros prefieren huir, entrando en una crisis mental. A pesar de lo que mucha gente piensa, un brote psicótico es una reestructuración de la realidad vivencial del individuo, no una inmersión en el desorden. En él se mezclan la realidad y los delirios, los hechos y la fantasía. A pesar de su mala adaptación, es un mecanismo de supervivencia. Uno de los mayores especialistas en esquizofrenia del siglo XX, Silvano Ariete, describió las fases psicógenas que desembocan en la locura. La primera fase es la del pánico, durante la cual la persona empieza a ver las cosas de forma diferente. Se asusta, parece perplejo y es incapaz de articular los extraños sucesos que experimenta. Ariete se refiere a esta etapa como la era del insight psicótico. La persona comienza a organizar sus percepciones durante esta fase, desarrollando una perspectiva patológica del mundo. De este modo, es capaz de explicar sus extrañas experiencias. Ariete se refiere a esta percepción como insight, porque el paciente finalmente da un propósito a sus experiencias, pero esto es psicótico porque se basa en ilusiones y no en una comprensión práctica de las circunstancias. A costa de perder el contacto con la realidad, los delirios permiten esencialmente a la persona presa del pánico escapar de la embestida de los malos sentimientos. Según Ariete, un brote psicótico puede considerarse una respuesta aberrante a un episodio de ansiedad grave. Ahora, vayamos un paso más allá y consideremos una sociedad entera. Si una persona sensible puede tener un brote psicótico debido a una avalancha de emociones negativas, entonces una población de personas vulnerables puede tener una psicosis colectiva cuando entran en pánico debido a amenazas imaginarias, reales o inventadas. Pero aquí viene lo intrigante. La locura puede manifestarse de innumerables maneras y los delirios pueden adoptar formas muy diversas. El contexto histórico y cultural de la sociedad afectada determinará la forma exacta que adoptará la psicosis colectiva. El totalitarismo es una de las manifestaciones más peligrosas de la psicosis colectiva en los tiempos modernos. El totalitarismo, según el historiador Arthur Bers-Lewis, es la existencia contemporánea de un poder estatal completamente concentrado, junto con la negación de los derechos humanos individuales. Los gobernantes y los gobernados son los dos grupos que componen la sociedad bajo los regímenes totalitarios. Ambos grupos sufren una transformación patológica, en marcado contraste con nuestra naturaleza de criaturas imperfectas que se contaminan fácilmente con el poder. A los gobernantes se les otorga una posición casi divina. Por otro lado, las masas son relegadas a depender de estos gobernantes patológicos, volviéndose inmaduras y psicológicamente regresivas. Se trata de un intento de cambiar la propia naturaleza humana, según Hannah Arendt, una de las mayores expertas en totalitarismo del siglo XX. Sin embargo, este cambio convierte las mentes sanas en enfermas, en lugar de propiciar una utopía. Las ilusiones crean y sostienen el cambio social que se produce bajo la tiranía. En su libro La violación de la mente, el psiquiatra Juste Merlot afirma que el menticidio o asesinato de la mente es un componente esencial de la eficacia del totalitarismo. Según Merlot, el menticidio es una técnica sistemática de manipulación psicológica que anula la capacidad de pensamiento autónomo de las personas, lo que permite a la clase dominante imprimir sus propias ideas oportunistas en las mentes
de aquellos a los que quiere explotar y demoler. Aclaró que la estrategia implica el uso de la desinformación y el terror esporádico para controlar a la población. Examinemos ahora la progresión de este proceso de menticidio. Para preparar a la población a adherirse a nociones falsas, empiezan por sembrar el miedo, lo que les hace entrar en pánico. Una táctica especialmente exitosa es la aplicación de oleadas de terror. Según este enfoque, hay intervalos de silencio y periodos de alarmismo extremo, pero a cada calma le sigue una fase de terror aún más intensa, y así sucesivamente. Merleau describe los efectos psicológicos de cada oleada de terror. Como la gente sigue afectada por la experiencia anterior, sus efectos son más fáciles de producir tras un respiro que antes. Cada nueva campaña de propaganda tiene un mayor impacto psicológico en un público ya vulnerable a medida que decae la moralidad. La propaganda es crucial en el proceso de preparación de una población para el menticidio, mientras que el miedo hace lo mismo. Los cerebros de las masas se destruyen cuando la propaganda se utiliza para difundir información falsa y promover malentendidos sobre la naturaleza del problema y el origen del peligro. La gente es incapaz de pensar con coherencia cuando recibe noticias contradictorias e información ambigua a propósito. Como señaló Merleau, la lógica puede ser desafiada por la lógica, pero la ilógica deja perplejos a quienes quieren pensar correctamente, razón por la que este método funciona tan bien. Además de inmovilizar al intelecto lógico, este malentendido intencionado hace que la población dependa más de los líderes que afirman saberlo todo. En otras palabras, la confusión hace a la población más vulnerable a las ilusiones de la tiranía. Los totalitarios pueden atacar a la población con un contraargumento lógico a la primera falsedad, mientras ésta aún está buscando uno. Los grandes engaños y la repetición de estupideces tienen mayor atractivo emocional que la lógica y la razón. Los métodos de influir en la sociedad para que apoye la dictadura nunca han tenido tanto éxito en nuestra realidad contemporánea. La propaganda y el terror pueden propagarse rápidamente por todo el mundo gracias a las redes sociales, los algoritmos y las tecnologías digitales. La vulnerabilidad de las personas aumenta por su dependencia de estas tecnologías y la ausencia de tiempo para la introspección y el debate. En sus propias palabras, Merleau resumió acertadamente los peligros de esta modernidad. La tecnología moderna enseña al hombre a dar lo que el mundo que observa merece. No tiene tiempo para la introspección y el recogimiento. Se siente atraído por la tecnología, que le arrastra con sus ruedas y movimientos sin dejarle tiempo para la relajación, la meditación, la introspección o el diálogo. Los órganos sensoriales están constantemente inundados de información. El hombre ha perdido la capacidad de cuestionar lo que le rodea. Tiene respuestas prefabricadas en la pantalla. Otra táctica eficaz es la reclusión social. El aislamiento es un componente crucial del éxito del totalitarismo, según Arendt y Merleau. Una persona es mucho más propensa a los delirios cuando está sola y no tiene interacciones regulares con amigos, familiares y compañeros de trabajo por varias razones. En primer lugar, ya no dispone del poder corrector de los modelos positivos. Los ardides de la clase dominante no engañan a todo el mundo. Las personas que pueden ver a través de la propaganda pueden ayudar a otros a escapar de la embestida psicológica. Sin embargo, el impacto de estos ejemplos positivos se reduce considerablemente si se impone la reclusión. Los seres humanos, como muchas otras especies, se condicionan más fácilmente a nuevos patrones de pensamiento y comportamiento cuando están separados, que es otra razón por la que el aislamiento hace que la mente sea más eficiente.
Merleau lo explica a partir de las investigaciones sobre el comportamiento del fisiólogo Ivan Pavlov, otro descubrimiento importante de la teoría del condicionamiento de Pavlov. Es más fácil desarrollar respuestas condicionadas en un laboratorio tranquilo con pocos estímulos de distracción. Todos los adiestradores de animales lo saben por experiencia. Para domesticar animales salvajes hay que aislar los estímulos y repetirlos con paciencia. Los totalitarios se adhirieron a esta pauta porque se dieron cuenta de que mantener a sus víctimas políticas aisladas, solas, desconcertadas y golpeadas por oleadas de miedo les ayudaría a condicionarse más rápidamente. Cuando una población es atacada por el menticidio, se vuelve indefensa e impotente. El bombardeo constante de propaganda transforma las mentes antes racionales en un escenario de fuerzas irracionales con el caos dentro y fuera de ellas. Los futuros totalitarios pueden ahora dar el paso decisivo en respuesta al deseo de las masas de volver a un entorno más ordenado. En una sociedad que parece avanzar rápidamente en dirección contraria, pueden ofrecer una salida, una vuelta al orden. Pero todo esto tiene un coste. La clase dominante debe ganar autoridad sobre todas las facetas de la vida y las masas deben renunciar a su libertad. Deben convertirse en súbditos dóciles y serviles y renunciar a su capacidad de ser independientes, autosuficientes y responsables de sus propias vidas. En otras palabras, la población en general debe sucumbir a las ilusiones de la locura totalitaria. Merleau presenta un cuadro dramático de esta caída en picado. Los regímenes totalitarios del siglo XX son un ejemplo de una forma de locura de masas. En un sistema así, la decencia humana y el sentido común desaparecen gradual o abruptamente. Todo lo que existe es una sensación generalizada de miedo y una proyección del enemigo que se cree que está entre nosotros. Como consecuencia del hecho de que los poderes gobernantes incitan a la sociedad a volverse contra sí misma, un mundo totalitario promete un orden patológico. El totalitarismo destruye la espontaneidad que da origen a muchos de los placeres de la vida y la creatividad que impulsa la civilización al imponer a la población una uniformidad rígida y una obediencia ciega. La atrofia, la destrucción y la muerte masiva son el resultado del control total de este tipo de gobierno, sea cual sea su nombre, dirigido por políticos, científicos, médicos, burócratas o dictadores. Por lo tanto, evitar la tiranía es sin duda el problema más crucial al que se enfrenta el mundo hoy en día. ¿Es posible deshacer los efectos de la inducción de una sociedad a las primeras fases de esta psicosis de masas? Hay acciones que pueden emprenderse para ayudar a encontrar una cura, aunque el pronóstico de la locura colectiva nunca sea seguro. Sin embargo, este esfuerzo requiere una amplia gama de métodos por parte de un amplio abanico de individuos. La contraofensiva debe ser tan polifacética como el ataque mental. Carl Jung afirma que el primer paso para quienes deseamos contribuir al restablecimiento de la cordura en un mundo demente es organizar nuestros propios pensamientos y llevar una vida que anime a los demás a hacer lo mismo. Nuestro tiempo está maduro para la personalidad redentora, la que puede liberarse del reino de la psicosis colectiva y salvar al menos su propia alma, brillando como un faro de esperanza para los demás y declarando que al menos un hombre ha conseguido escapar de la identificación mortal con la psique de grupo. Sin embargo, hay otras acciones que pueden llevarse a cabo si una persona está libre de las garras de la psicosis. En primer lugar, la información que desafía a la propaganda debe difundirse lo más ampliamente posible. Dado que el éxito de los posibles gobernantes totalitarios
depende en parte de su capacidad para restringir el libre flujo de información, la verdad es más poderosa que la ficción y las mentiras que difunden. Utilizar la comedia y la burla para socavar la legitimidad de la clase dirigente es otra estrategia. Tenemos que aprender a utilizar el arma del ridículo contra el demagogo y los tiranos que surgen entre nosotros, como explica Mierlu. El propio demagogo es casi incapaz de cualquier tipo de comedia y empezará a perder la cabeza si lo ridiculizamos. La creación de lo que él llama instituciones paralelas es una estrategia preconizada por Václav Havel, un rebelde político del gobierno comunista soviético que llegó a ser presidente de Checoslovaquia. Se considera que cualquier tipo de institución, negocio, organización, tecnología o empresa creativa que esté éticamente fuera de una sociedad totalitaria, pero físicamente ubicada en una sociedad totalitaria, tiene una estructura paralela. Havel observó que estos sistemas paralelos funcionaban mejor que la acción política para evitar el autoritarismo en la Checoslovaquia comunista. Además, una segunda cultura o civilización paralela surge por sí sola cuando se establece un número suficiente de estas instituciones paralelas, sirviendo de refugio de la libertad y la razón en un estado totalitario. En su libro El poder de los débiles, Havel ofrece una explicación. ¿Qué son las estructuras paralelas, sino un lugar donde se puede vivir otra vida, una que esté alineada con los propios objetivos y organizada en consecuencia? Si no es un intento de un segmento de la sociedad de eliminar los elementos autosuficientes del totalitarismo y, por tanto, de separarse drásticamente del sistema totalitario, ¿qué son estos intentos iniciales de autoorganización social? Pero, sobre todo, es necesaria la actividad del mayor número posible de personas para evitar que la locura totalitaria se apodere de la sociedad. Debe realizarse un esfuerzo activo y conjunto para devolver la libertad al mundo, del mismo modo que la clase dominante no permanece en una posición pasiva, sino que trabaja activamente para ampliar su autoridad. En un mundo que se rinde a los delirios de la dictadura, esto puede ser una tarea desalentadora, pero como Thomas Paine observó durante otra época problemática de la historia, la tiranía es difícil de superar, al igual que el infierno. Sin embargo, tenemos este consuelo. Cuanto más difícil es la batalla, más magnífico es el triunfo. Es esencial tener en cuenta que la lucha contra el totalitarismo implica tanto aspectos psicológicos como políticos y físicos. Consciente de ello, la clase dominante pone gran énfasis en controlar la narrativa e influir en la opinión pública. Debemos ser conscientes de nuestras propias debilidades psicológicas y esforzarnos por fortalecer nuestras mentes contra la manipulación para neutralizarla. La educación, no solo la formal, sino también la autoeducación, es una forma de hacerlo. Tenemos que perfeccionar nuestro pensamiento crítico, aprender a desafiar a la autoridad y ser hábiles para detectar la manipulación y la propaganda cuando las vemos. Esto implica ser conscientes de las falacias lógicas, tener la capacidad de verificar la información y mantener un sano grado de escepticismo sin caer en la paranoia. Preservar nuestra humanidad y nuestras relaciones interpersonales es otro componente esencial. El aislamiento y la deshumanización son condiciones ideales para los regímenes totalitarios. Nos oponemos al totalitarismo fomentando vínculos humanos reales, ejerciendo la empatía y negándonos a ver a las personas como enemigos o conceptos abstractos. También debemos estar atentos para proteger nuestra intimidad y nuestra libertad individual. Los avances tecnológicos facilitan a la clase dirigente la vigilancia y el control de la población. Podemos prevenir el auge de un potencial autoritario siendo conscientes de nuestros hábitos digitales
adoptando herramientas de preservación de la privacidad y evitando la tentación de comprometer la privacidad por comodidad. También es esencial apoyar y defender la libertad de prensa y de expresión. Cuando el control totalitario se apodera de ellas, suelen ser las primeras víctimas. Para preservar una sociedad libre, debemos proteger el derecho a expresar nuestras opiniones, estemos o no de acuerdo con ellas. Apoyar a los medios de comunicación alternativos y al periodismo independiente que contradice la narrativa del gobierno forma parte de ello. También debemos tener cuidado con el auge del autoritarismo. Es raro que el totalitarismo surja de repente. Suele introducirse poco a poco, con cada pequeño paso menos impactante que el anterior. Incluso cuando se ofrecen en nuestro propio beneficio, debemos estar preparados para establecer límites y declarar que no toleraremos más violaciones de nuestras libertades. Es importante señalar que la cultura y las artes son importantes en este conflicto. Dado que el arte tiene la capacidad de inspirar y unir a la gente, los gobiernos totalitarios suelen querer restringirlo y sofocar la creatividad. Podemos contribuir a mantener la llama de la libertad, especialmente en tiempos difíciles, produciendo y promoviendo un arte que honre la individualidad, la libertad y la dignidad humana. En conclusión, uno de los conflictos más importantes de nuestro tiempo es la lucha contra la locura generalizada del totalitarismo. Es una guerra que se libra no solo en las calles o en los salones del poder, sino también en los corazones y pensamientos de cada persona. Hay esperanza mientras haya personas que respeten la libertad, piensen críticamente y mantengan su humanidad frente a las fuerzas que deshumanizan a los demás. El camino no es sencillo y el resultado nunca está garantizado. La única manera de convivir con una sociedad no libre, según el filósofo Albert Camus, es alcanzar la libertad total haciendo de tu propia vida un acto de rebeldía. Comprometámonos, pues, en este levantamiento de liberación. En un mundo cada vez más loco, seamos el rayo de la razón. Como siempre, la decisión depende de cada uno de nosotros. ¿Nos levantaremos para proteger la libertad y la dignidad humana o seremos víctimas de la locura del totalitarismo? Si este mensaje ha tenido sentido para ti y te ha conmovido de alguna manera, dale a me gusta, suscríbete y te pido que consideres apoyar el canal. Contribuyendo con un vale de YouTube, no importa cuánto, nos ayudas a mantener y ampliar este intercambio de ideas para que podamos llegar a aún más gente. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir aportando este tipo de reflexión y fortaleciendo a otras personas que están pasando por un momento más difícil que tú. Si esto ha marcado una diferencia para ti, por favor considera hacer una donación.